Bien, nosotros venimos de San Salvador a Tenco, de una resistencia por la tierra, por los espacios, por nuestra identidad, por nuestras costumbres, por en nuestro modo de vivir. Decían los compañeros, antes de que llegaran estos proyectos, éramos, como en los cuentos, éramos muy felices, con nuestros propios problemas, con nuestros propios, quizás con nuestras propias necesidades y quizás a veces con nuestros propios retrasos, pero enfrentábamos cotidianamente la problemática en ese quehacer de una comunidad. Los compañeros hablan de autonomía. Todos los pueblos tenemos autonomía. En nuestros hogares tenemos una forma de cómo decidir nuestras cosas, en nuestra vida personal, como jóvenes, como individuos, incluso como niños, tenemos una cierta autonomía. Desde luego que nos las han transformado. Bien, de eso creo que nos vamos a ir dando cuenta. Existe la autonomía y la determinación o la autodeterminación o la decisión que nosotros queramos tomar, para bien o para mal. Bien, como en una historia, como en un cuento les voy a platicar. Hace prácticamente 15 años, 2001, se rumoraba, 2000, se rumoraba por ahí en nuestros pueblitos. Nosotros, San Salvador Atenco está ubicado al oriente del Valle de México, cerca de Texcoco. Atenco es un municipio que está compuesto por 5 comunidades: Ixtapa, Nextipaya, Acuexcoma, Atenco, Zapotlán y una pequeña colonia por ahí, de Francisco y Madero, más otras 8 comunidades de Texcoco. Texcoco cuenta como con 30 comunidades en ese municipio, pero Atenco es municipio. Es muy pequeño el municipio que vive o que estamos situados a lo que fue el margen o la orilla del lago de Texcoco, ex lago de Texcoco. Somos pueblos originarios, nuestra identidad y nuestras raíces datan de más de 12.000 años, ¿sí? Entonces, no somos pueblos que nos fuimos a sentar hace algunos años o algunos siglos. Estamos hablando de miles de años, aunque pudieran ser 2.000 años, estamos situados ahí ya hace mucho tiempo. Bien, eso significa que Atenco significa a orilla del agua. Agua. Tenco, a orilla del agua. Ixtapa, lugar de sal o salitre. Nextipaya, te busco y no te encuentro. Eso tiene que ver con unos amoríos que tenían de Nezahualcóyotl y a la muchacha de Acuexcomá. La iba a buscar y no la encontraba. Y el lugar donde se veían es el lugar, es en esa comunidad llamada Nextipaya. Nextipaya, te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás, condenada? Que no llegaste. ¿Sí? Eso significa Nextipaya. Por eso, cuando citen a la muchacha y le quieran hablar así como en clave, bueno, pues, si no llegó, pues, díganle de esa manera: Nextipaya, te busco y no te encuentro. Bien. Acuexcoma, cuenco de agua. Atenco, pues, a orilla del agua. Zapotlán, lugar donde cruan los sapos. Y así los pueblos, Tocuila, la Magdalena Panuaya, los pueblos hacia Texcoco, tienen un significado que tiene que ver con nuestro pasado. Entonces, en el 2000, empieza ese rumor de que se va a hacer un aeropuerto. Por la televisión veíamos despegar un avión y modernidad aparente.
claro que nos empezó a preocupar eso, pero decíamos, pues es que hablaban del vaso de Texcoco, o en el Texcoco, y como, pues como nos han vuelto como individualistas, bueno, pues va a ser ahí en Texcoco, aunque vivimos pegados prácticamente, estamos juntos, Texcoco y Atenco estamos juntos, decíamos, es por allá el asunto, pero empieza el rumor más fuerte, entra el 2001, y el rumor va pegando más fuerte. Desde luego que esa incertidumbre hizo a que preguntáramos entre nosotros, a nuestros papás, ¿qué saben del aeropuerto? Pues lo van a hacer por allá, no aquí en nuestro territorio, pero cuando nos fuimos investigando, fuimos preguntándonos en dónde iba a ser, prácticamente iba a ser en nuestro territorio, pero decíamos, bueno, pues en la parte más alejada, en la parte comunal, en la parte que no está parcelada, en la que no sembramos, bien, como que nos habíamos predispuesto a dejar la tierra, pero a nuestros viejos, nuestros abuelos, algunos, porque en la actualidad ya murieron la mayor parte de los abuelos, nos decían, no tenemos que dejar la tierra, nos tienen que venir a platicar, si el gobierno lo decidió, el gobierno tiene que venir a preguntarnos por qué está decidiendo de un proyecto de esa magnitud y no nos toma en cuenta. Desde luego que sí nos estaban tomando en cuenta, y así empezamos a platicar con la gente, pero ya cuando nos dimos cuenta que la mayor, un 80 y tantos por ciento, un 80% del territorio era en nuestras parcelas, en nuestras tierras, pues nos preocupó más, y es cuando dijimos, no. La costumbre es que nos pregunten si va a ser en beneficio de la nación. No hay problema, pero que nos digan en qué vamos a ser afectados y en qué vamos a ser beneficiados. Esa era la percepción normal de nuestra gente. Cuando el gobierno, solicitamos la presencia del gobierno, pues como en un cuento, primero fuimos con el comisariado ejidal del pueblito. ¿Qué sabes de ese proyecto? No sé nada, a mí. Pregúntenme de otra cosa, pero no sé nada. Vamos con el presidente municipal. El presidente municipal, no sé absolutamente nada. Nuestra gente es muy franca, somos muy confiados, y esa confianza nos hizo despertar después. Bien, entonces preguntamos, ¿ustedes no saben nada? ¿No vimos por ahí con algún diputado? Alguien dice, no, yo conozco al diputado fulano que pues vive en Texcoco. Él nos dimos cuenta que ni conocemos a los que nos gobiernan, y pues el diputado, pues a ver, casi como haciéndonos un favor, ¿qué desean? No, yo no sé nada, seguro, ¿no? Bueno, pues vámonos a la Procuraduría Agraria, que es la institución que nos representa. La Procuraduría Agraria, no sabemos absolutamente nada. Al Registro Agrario Nacional, no sabemos nada. Caray, bueno, pues entonces es un secreto que todos lo saben, menos nosotros, los afectados, y así fuimos. Claro, ya sabíamos que ya habían visto al comisario regional, que habían visto al presidente municipal, no solo el de Atenco, sino el de Texcoco, y a todos los comisariados ejidales ya lo sabían, ya los habían sentado en una mesa, ya les habían hablado del proyecto y supuestamente del beneficio que iba a tener nuestra gente, y lo que argumentaban es de que era de utilidad pública, y la derrama o el empleo que iban a generar, en donde desde luego a ellos les iban a dar lo que les correspondía por aceptar ese gran proyecto. Ya el padrecito por ahí decía, hijos míos, resígnense, lo que aquí sufrimos, allá se nos será devuelto. Dejemos que entreguemos la tierra
tierra, hijitos míos. ¿De acuerdo? A ver, Manuelita, ¿estás de acuerdo? Sí, padrecito, porque la fe nos enseña que hay que agachar la cabeza, porque todo lo que sufrimos aquí, allá seremos recompensados. Desde luego que hay que utilizar la radio y los periódicos. Un gran impacto de trabajo, de empleo, los jóvenes con esa idea de que ya nos sentíamos como pilotos o como aeromosos o no sé, si nos sentíamos parte de ese proyecto, pero jamás fueron a nuestras casas, jamás hicieron una asamblea en donde nos informaran el proyecto, los beneficios y el que nosotros decidiéramos sí o no. Pero como vieron que se empezó a generar esa interrogante, empezó a generar lo que en nuestros pueblos se decide entre todos, colectivamente, llamamos a la gente, a las comunidades, al centro, a pedir opinión. No, pues, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes? Yo sé esto. Algunos, yo no estoy de acuerdo porque nos va a afectar en el agua. Yo no estoy de acuerdo porque las aves migratorias, que es un santuario donde habitan ahí, vienen anualmente, ahí llegan, pero por nubes, por grandes cantidades. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con nuestros espacios? ¿Nos van a pagar? ¿Y qué nos van a pagar? ¿Hasta dónde nos van a quitar? Preguntemos, como que hasta esa parte estábamos ya convencidos de que el proyecto iba. Pero como empieza la rebeldía y el no, y el por qué, y contesten el gobierno, contestan. Desde luego que ya los comisariados, los presidentes municipales, desde luego que los priistas, sobre todo el grupo de priistas, no sé si suceda eso en sus comunidades, en sus lugares de donde vienen, ya estaban bien, era la parte que iban a utilizar para enfrentarla en contra de la misma comunidad que no estaba de acuerdo. Entonces se manejó el no se puede. Ya cuando dijimos no, esto va en contra de nuestro territorio y la devastación, el impacto ambiental, íbamos a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? Pues no. ¿Cómo lo vamos a defender? Lo vamos a defender, claro, por la vía legal. Y cuando ahí no nos hacen caso, ¿qué hacemos? Pues vamos a juntarnos y vamos a decir no. Y se hizo una serie, un listado de por qué no, el agua, la contaminación, no solo del ruido, sino de otro tipo de contaminantes, el impacto, el amontonamiento de más unidades habitacionales, porque todo eso ya lo proyectaban. Entonces eso nos hizo reflexionar y sacamos un promedio de 20 argumentos que avalaban el por qué no era viable ese aeropuerto en nuestro territorio. Además de que el lugar es fangoso, es totalmente fangoso, y la vocación de ese lugar es ser lago, es donde convergen las aguas de la montaña, es un lago, le llaman